Y para hablar de este tema me acompaña la abogada Suki Yar. Suki, gracias por estar con nosotros. Y en días pasados ustedes estuvieron en Plaza Ahora realizando una protesta porque hubo una audiencia de validación de acuerdo de penas, donde llegan personas que, una mujer que quedó postrada en una silla de ruedas debido a un disparo que le ocasionó su pareja, y ustedes señalan que no debe existir estos acuerdos de pena. Bienvenida, Suki, gracias por estar con nosotros esta mañana en KW Continente y Next Noticias, para que nos comente por qué ustedes consideran que no debe haber estos acuerdos de penas. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotras este espacio y de que se nos escuchen, ¿no? Bueno, el caso de Angeli Batista, como bien usted lo ha mencionado, es el caso de una joven víctima de tentativa de femicidio que queda en una condición parapléjica producto de 3 impactos de bala que le proporciona su anterior pareja. Producto de esa situación, ella sufre afectaciones en las vértebras T7 y T8. La semana pasada, por segunda vez, se fija una audiencia en cuanto a la fase intermedia del proceso del sistema penal acusatorio. Para nuestro entender, y la norma lo permite, porque nosotros debemos de ser claro, el procedimiento penal establece que puede haber acuerdos de pena en este tipo de delito, que es en lo que nosotros estamos en total desacuerdo, principalmente por la afectación o la gravedad del daño que se le causa a la joven Angeli Batista. Por segunda vez fuimos a una audiencia en donde era del criterio de nosotros que se pretendía acordar, porque resulta que hay concurso de delitos, hay 2 delitos que se le han imputado al agresor. Uno es la tentativa de femicidio y el otro es el robo agravado, porque parte de los hechos es que él le roba el día que la agrede. Entonces, la parte de la defensa lo que pretendía era que el delito, que irónicamente es el que más sanción tiene, pues se pudiera acordar, porque sencillamente pues él considera que él no lo ve. Entonces nosotros a eso era lo que nos íbamos a poner. La audiencia per se no era de que se iba a validar un acuerdo de pena. En la audiencia, en el estatus procesal en el que nos encontramos, es la apertura al juicio, pero la norma establece que hasta antes del juicio se pueden hacer acuerdos de pena. Aclaro, los acuerdos de pena, desde mi óptica, para mí, son condenas. El hecho de que una persona acuerde a un acuerdo para evitar todo el tema del juicio, la inmediación, revictimizar a la víctima, pero eso va a depender del delito. Y en este caso, nosotros no podemos permitir ni aspirar a que se haya ningún tipo de acuerdo de pena. Y también hago énfasis, que no viene al del jueves, igual el caso de la joven Karen Velázquez. Sí, esa es la de Arraiján, ¿verdad, Suki? La de Arraiján, que fue asesinada también por la forma cruel en la que fue asesinada. Nosotros también, como fundación y como abogada, estamos dentro de ese proceso. Igual es el mismo planteamiento. Cuando llegue el momento, nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de acuerdo de pena. Y es aquí donde yo considero como abogada que hay un error en la norma, porque resulta que los acuerdos de pena se dan entre el Ministerio Público, que es quien tiene el deber constitucional de perseguir el delito, y la defensa, y la víctima queda replegada a un segundo plano. Sí, se le puede escuchar, sí, ella puede decir que no está de acuerdo, pero al final, entre Fiscalía y Defensa son los que deben validar ese acuerdo. Entonces, es ahí donde yo considero... Sí. Ajá. Y allí entra, Suki, este detalle de acordar una pena es aceptar el hecho, el aceptar que yo fui quien hizo eso, pero esto ahorraría el trabajo de la Fiscalía. Sin embargo, no queda bien visto, y no solamente en estos casos de violencia doméstica, Suki, sino también en los violadores, en los agresores sexuales. Sí, de hecho, para las violaciones sexuales en contra de los menores, yo estoy totalmente a favor de esto.
eh, existe una ley ya promovida y aprobada por la Asamblea Legislativa en donde se prohíbe totalmente que se puedan hacer este tipo de acuerdos de penas entre el violador o la defensa y el Ministerio Público. Y nosotros eso lo aplaudimos. Bueno, esa misma normativa, desde mi óptica como profesional del derecho, debe de ser también aplicada a las víctimas de violencia doméstica. ¿Quién resarce el daño que le han ocasionado a Angely Batista? Angely Batista, para poder que ella se pueda recuperar, debe de salir de la República de Panamá, porque en Panamá se le diagnosticó, que no puede volver a caminar. Entonces, no podemos soslayar la gravedad del caso. Angely era docente, maestra de preescolar, estudiante de Derecho, a la cual todos sus derechos se le fueron conculcados y su vida ha sido totalmente transformada y en una forma negativa. En estos momentos, sí. Ajá, y aquí en este caso queda la víctima con vida, pero en otros casos la víctima fallece y queda la consecuencia de quién me termina de criar a los niños que dejo en casa con vida. Aquí llega también quiénes le trata psicológicamente a estos niños que quedan marcados prácticamente para toda su vida. Así es, y en este punto a mí me gustaría mencionar exactamente el punto que usted está mencionando, es el escenario de la joven Karen Velázquez. Karen Velázquez tenía 3 hijas que quedaron en un estado. Estamos aquí en la protesta. Aparte de eso, las 3 niñas fueron testigos presenciales de lo que ocurrió. Una de las menores es la que trata de salvaguardar a su madre. Y hoy por hoy yo tengo que agradecer de verdad el esfuerzo que han hecho algunas instituciones, como lo es el INAMU, el MIDES, la Defensoría del Pueblo, que se han sumado junto a nosotros como organización a atender a las niñas. El IFARU, por supuesto, también lo debo de mencionar, que se han sumado a atender a las niñas. Pero tal vez este sea solo el caso de Karen Velázquez y los demás. No tengo conocimiento de los otros. Entonces, ¿qué pasa con esos hijos de las víctimas de femicidio? ¿Dónde quedan? ¿Cuál es la ayuda que se le da? Entonces aquí nosotros tenemos, a mí me parece una problemática seria que no va en descenso, que lamentablemente va en aumento y debemos empezar como país a buscar el génesis de la situación, a empezar a prevenir totalmente y no a ser reactivos cada vez que una mujer pierde la vida. Sí, porque estos casos se vuelven a las publicaciones cuando se dan, pero ¿cómo crear esa prevención desde la casa cuando aquí se habla de discriminación, aquí se habla de que estamos criando todavía a niños para que sean machistas, pero eso viene desde la propia familia cuando viene este tema de la educación. Y es precisamente allí, quizás, Suki, donde hay que ir cambiando el concepto para evitar que el día de mañana se siga diciendo que si un hombre cocina es porque la mujer lo manda, la mujer lo está gobernando. Entonces aquí debería venir este cambio. Mira, es importante y has mencionado algo vital, pero yo considero que aún nosotros como país no lo hemos visto. Los roles. Nosotros somos los que educamos a nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo un hijo adolescente. No, que tú no puedes cocinar porque tú eres hombre. No, tú puedes hacerlo. O la niña, no, tú tienes que prepararte para cocinar. No, o sea, también prepárala para que estudie, se prepare. O sea, al final del día, por supuesto que el rol importante, y voy a poner un ejemplo, el famoso video que hay en redes sociales donde el padre golpea a la menor. Y me duele leer los comentarios de mucha gente, de especialistas del derecho, decir que ¿por qué te vas a meter en eso si el papá tiene que corregir? Claro, eso no es corrección, eso es maltrato. Y esa menor es una víctima en potencia a que cuando ella vaya a formar su hogar, ella va a estar con un maltratador. Sí, y que la madre guarda silencio también. Y que la madre guarda silencio, porque se ve en el video que está allí. Porque es cierto, Suki, que se educa, que el padre tiene su manera de educar a cada persona, pero hay una gran diferencia entre maltrato
y dar un correazo, que yo creo que a nadie nos hace daño que nos dieran un correazo. Así es. Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Una cosa, hay una línea muy delgada entre corregir, o sea, yo no estoy aplaudiendo tal vez la conducta de la menor, ni tampoco soy una mamá permisiva, creo en la corrección, pero tienes que saber cómo corregir. Y no solo eso, humillarla, grabarla y publicarla en redes sociales para que esa niña sea sometida a semejante escarnio público, eso no es permisible, eso no debe ser permitido. Entonces yo creo que debemos empezar, sí, desde el hogar, pero también, y siempre lo he dicho, debemos ir en campañas masivas hacia las escuelas, hacia nuestros adolescentes, porque, y muchos profesionales del derecho no coinciden conmigo, yo soy del criterio que el que hoy es un agresor o agresora, ayer fue víctima. Entonces tenemos que abocarnos todos a educar en el hogar, pero también en los colegios, porque muchas veces, y te lo digo porque es mi día a día, la que es víctima ni siquiera sabe que es víctima, no lo reconoce, porque tenemos en nuestra mente que la violencia es solamente la física, pero para llegar a la violencia física se tuvo que haber empezado con la violencia psicológica, y es ahí donde la mujer no lo sabe reconocer porque no han sido educadas, y la conducta del agresor nosotros como sociedad la hemos normalizado. Entonces, hasta que no veamos el problema desde su inicio, no vamos a encontrar la solución. Y aclaro, hace poco vi una entrevista donde se dijo del Ministerio Público que este año ya van 11.256 denuncias por violencia doméstica. En este año de pandemia, Panamá ocupa su segundo año más violento en cuanto a femicidio. ¿Qué estamos haciendo? Seguimos mirando hacia un lado sin tomar los correctivos necesarios, todos juntos como país. Bien, le agradezco a Suki Yar, abogada y presidente de la Fundación Vida. Gracias por estar con nosotros hablando sobre este tema de violencia doméstica y también estas cifras que son alarmantes en nuestro país. Gracias, Suki.